Hola, mis estudiantes de cálculo. Aquí les traigo un ejemplo de resuelto para cuando ustedes les piden en el reto 3 hacer análisis de funciones y específicamente les piden analizar los intervalos de crecimiento. Veamos, aquí te traigo este ejemplo, f de x igual a 2x al cubo más 3x cuadrada menos 12x. Lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo a lo que hemos visto en las lecciones, es determinar los números críticos y puntos críticos. De acuerdo a lo que has visto en las lecciones, lo que tenemos que hacer en el primer paso es obtener la primera derivada de f de x. Esta es una derivada muy sencilla de calcular. Fácilmente puedes corroborar que la primera derivada es 6x cuadrada más 6x menos 12. Teniendo la primera derivada, los números críticos se obtienen igualando a cero la primera derivada. Y pues mira, aquí te muestro el procedimiento, ¿no? Igualamos a cero. Yo aquí encontré que tiene un factor común la primera derivada, por eso factoricé el 6. Y lo que más les recomiendo es que usen productos notables para poder factorizar, ¿no? Si tú factorizas el 6, te queda entre paréntesis x cuadrada más x menos 2. Y luego tú puedes factorizar este producto notable. Acuérdate que de lo que tú ya viste en álgebra, ¿verdad? Para poder factorizar un polinomio de segundo grado en dos polinomios de primer grado es muy fácil. X en ambos factores. Tienes que revisar cuáles son los números que sumados dan 1, ¿verdad? Mira, 2 menos 1 da 1 y que al mismo tiempo al multiplicarse den menos 2. Entonces, estos son los valores 2 y menos 1 que dan este producto notable, ¿no? Ya que tienes factorizado, resolver la ecuación igualada a 0 significa que cada uno de los factores que tiene x igual a 0, despejas a la x de allí y tú tienes dos valores de x, ¿no? Tienes al valor de x menos 2 y al valor de x 1. Y sí, eso se esperaba. Un polinomio de segundo grado, ¿verdad? Como es el de la primera derivada. Si es de segundo grado, se espera que haya dos valores. Si fuera de tercer grado, pues tú vas por tres valores de x. Y así, ¿no? Y declara los números críticos. Estos no son los puntos críticos, son los números críticos. ¿Cuál es el concepto de número crítico? Son aquellos valores que resuelven la primera derivada igualada a cero. Fíjate, si los productos notables no son lo tuyo, también puedes usar la fórmula general, ¿no? Esta fórmula general, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4a por c, todo entre 2a. Es exclusiva para las ecuaciones de segundo grado como esta, ¿no? 6x cuadrada más 6x menos 12. Cuando tú quieres resolver una ecuación igualada a cero de segundo grado, puedes usar la fórmula general. Y pues aquí la fórmula nos dice que el valor de la A es el coeficiente de x cuadrada, el valor de la B es el coeficiente de x y la C es la constante con todo y su signo. Simplemente tienes que sustituir en la fórmula general y cuando ya la tienes de la forma más simple, fíjate aquí tienes un más menos. Esto significa que tú tienes que hacer la operación dos veces, una con el más, una con el menos, ¿no? Aquí lo tengo con el menos, aquí lo tengo con el más. Y de esa manera, al simplificar aún más estas ecuaciones, ya encuentro los dos valores de los números críticos. Se vale, aunque sí te invito a usar los productos notables, ¿no? A que aproveches tu conocimiento previo en factorización. Continuemos. Ya que encontraste los números críticos, ahora vamos por los puntos críticos. ¿Quiénes son los puntos críticos? Pues el punto o la coordenada donde tú tienes ese número crítico. Los valores de los números críticos son los valores de x. Entonces, para encontrar la coordenada o punto, tienes que sustituir estos valores de x en la función original. Y mira, aquí ya lo ves, ¿no? La función original es 2x al cubo más 3x cuadrada menos 2x. Sustituye la x y mira, me salió que el valor de la y o de f de x es 20. Entonces, el punto crítico que tiene al número crítico menos 2 es la coordenada menos 2, 20.
También lo tienes que hacer para el otro número crítico que es el número 1, sustituyen la función original, nos sale que f de x es menos 7 o y igual a menos 7. Así que el punto crítico que tiene al número crítico 1 es el punto 1 menos 7. Muy bien, ya teniendo los puntos críticos podemos continuar. El siguiente paso es hallar los intervalos de crecimiento, ¿no? Y te lo marco en el inciso B. Para eso se recomienda que tú traces la recta numérica. Y en esa recta numérica ustedes localicen a los valores de X que tú encontraste como números críticos. En este caso me salieron dos números críticos, pero pueden ser más o menos, ¿no? Ya que tienes ubicados los números críticos, pues tú vas a localizar intervalos, ¿no? Vas a separar la recta numérica en varias partes. Fíjate, todos los números reales que tienes desde menos infinito hasta el menos 2. Ese sería un intervalo. Otro intervalo, pues, es entre los dos números críticos, entre menos 2 y 1. Y el tercer intervalo es desde 1, y como ya no tenemos más adelante otro número crítico, entonces el intervalo se alarga hasta más infinito. Fíjate, es natural pensar lo siguiente, si yo tengo un número crítico, a mí me salen dos intervalos. Si yo tengo dos números críticos, como es este caso, me salen tres intervalos. Si tú tuvieras tres números críticos, entonces tú vas por cuatro intervalos, ¿vale? Ya teniendo bien identificados los intervalos, tú vas a construir una tabla y en esa tabla tú vas a colocar todos los intervalos que has encontrado. Fíjate, ya reescribí en el primer renglón los intervalos encontrados. El segundo paso, de acuerdo al criterio de la primera derivada, es sustituir un valor de prueba. ¿Qué es un valor de prueba? Pues es un número que se encuentre en medio o bueno, dentro de los intervalos. Por ejemplo, en el intervalo de menos 2 de menos infinito a menos 2, pues tú puedes poner el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 1000, el menos 1.000.000, ¿no? Y no es necesario que sea un número tan grande. Si te fijas, el menos 3 está dentro del intervalo menos infinito y menos 2. El intervalo menos 2, 1, pues tú tienes que proponer un valor que se encuentre entre el menos 2 y el 1, ¿verdad? Puede ser el 0, puede ser el menos 1, hasta puede ser un número fraccionario. Pero no te la compliques, utiliza un número que sea simple o fácil de evaluar. El 0 es muy fácil, así que tome el 0. Un valor de prueba para el último intervalo entre 1 e infinito, pues puede ser el 2, el 3, 4, 5, 100, 20, 80, un tercio. No, un tercio no, 5 tercios, ¿verdad? Como tú quieras, usa un valor que se encuentre entre 1 y infinito. Yo elegí el 2. Ya que tienes los valores de prueba, el criterio de la primera derivada nos dice que vamos a sustituir en la primera derivada que ya teníamos, ¿verdad? Te recuerda que era 6x cuadrada más 6x menos 12. Vamos a sustituir esos valores de prueba. Aquí yo ya tengo la operación realizada. Aquí para el menos 3 me sale que al sustituir en la primera derivada me queda 24. Cuando se sustituye 0 queda menos 12. Cuando se sustituye el 2 queda 24. El criterio de la primera derivada finaliza con lo siguiente, y esa es la parte más importante de la tabla. Lo que ustedes tienen que hacer es identificar el criterio. El criterio es este. Cuando tú sustituyes un valor de prueba en la primera derivada y el resultado es positivo o mayor a 0, como es el caso del 24, eso significa que en este intervalo de menos infinito a menos 2, la función es creciente, cuando el resultado es positivo o mayor a 0. El criterio de la primera derivada dice, si sustituyes un valor de prueba en la primera derivada y el resultado es menor a 0 o negativo, como es en el caso del intervalo de menos 2 a 1, me salió menos 12, eso significa que el intervalo de menos 2 a 1 es decreciente la función f de x. De esta manera, en el último intervalo, cuando yo sustituí un valor de prueba, aquí tengo un errorcito, debe ser 2, ¿verdad? F' de 2 es 24. Es mayor a 0, entonces significa que de 1 a infinito
la función f de x es creciente. Y eso es parte de lo más importante que nos pide el ejercicio, ¿no? Hay que ver si la función es creciente o decreciente y en qué intervalos. Así lo puedes encontrar con esta tabla. Ahora, ¿qué tal si me dicen encuentra los valores extremos? ¿Quiénes son los valores extremos? Son aquel punto máximo o aquel punto mínimo o más. Puedes tener varios puntos máximos, varios puntos mínimos. ¿Dónde encontramos los valores extremos? Los encontramos en los puntos críticos. Nosotros ya los habíamos calculado. Habíamos encontrado que el menos 2,20 es un punto crítico y el 1,-7, este punto o coordenada también es un punto crítico. Este quiere decir que en estos puntos puede haber un máximo o un mínimo. También puede suceder que no haya ninguno de los dos, pero si acaso hay, están en los puntos críticos. ¿Cómo sabemos cuál de ellos es un punto máximo o cuál de ellos es un punto mínimo? Fíjate, esta es la final de la tabla que te he estado mostrando y el criterio de la primera derivada para saber los extremos es el siguiente, fíjate, entre estos dos intervalos, si te fijas, está el menos 2. El menos 2 es un número crítico. Significa que entre estos dos pasa de creciente a decreciente. Pasa de creciente a decreciente. Entonces, si crece y luego decrece, hay un máximo. Aquí, entre estos dos intervalos, está el número crítico 1. Significa que cuando x es igual a 1, pasa de decreciente a creciente. Decrece y crece. Entonces, ese es parte del criterio de la primera derivada, ¿no? ¿Cómo es que pasas de creciente a creciente o creciente a decreciente para saber si es un mínimo o un máximo? Muy bien, ahí te lo señalo. Entonces significa que en el punto crítico menos 220 tenemos un máximo y en el punto crítico 1,-7 pues tenemos un mínimo. A ellos se les conoce como valores extremos, ¿no? Otra parte importante en el análisis de la función es hacer el bosquejo de la gráfica de la función. Bosquejo no es tanto hacer una tablita de valores. En este reto 3 no quiero que hagan la gráfica en una aplicación, háganlo a mano, es muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es identificar las coordenadas de los puntos máximos o mínimos, ¿verdad? Los puntos críticos que teníamos. Ya sabíamos que la coordenada menos 220 teníamos un máximo y que en la coordenada 1-7 teníamos un mínimo. Solamente ubica esas coordenadas en el plano cartesiano. Adapta los ejes con la escala que te convenga, ¿no? Por ejemplo, veo que en el valor de las y tengo un 20 y aquí un -7, entonces pues dale al eje y pues una escala que te convenga para que puedas graficar más fácilmente, ¿no? Mira, aquí ya tengo la coordenada menos 220 y sé que aquí hay un máximo. Aquí ya tengo la coordenada 1-7 y ya vimos en la diapositiva anterior que hay un mínimo. Lo único que tienes que hacer es trazar una curva que una ese punto máximo y este punto mínimo, no de manera de recta, sino como curva, ¿verdad? Que cuando las unas efectivamente parezca que hay un máximo y que cuando vayas hacia este punto hay un mínimo. Mira cómo lo hago. Yo esta curva no la grafiqué usando una tabla de valores, simplemente dije, bueno, aquí hay un máximo, entonces voy hacia acá y me debe parecer un máximo, una cúspide. Yo sé que si me voy hacia el otro punto, va a haber un mínimo, y si es un mínimo, entonces este tiene que subir para que este sea mínimo. Fíjate, yo aquí puse unas líneas verticales punteadas separando los puntos críticos y efectivamente, de acuerdo a lo que vimos nosotros en la tabla, de menos infinito y hasta menos 2, te fijas, efectivamente es creciente. Desde menos 2 hasta 1, pues sí, f de x va decreciendo y efectivamente desde 1 hacia infinito va creciendo. Eso es hacer el bosquejo de una función. Espero que te haya servido
lo hayas entendido. Cualquier duda, llámame, mándame mensaje, mándame correo y con gusto te atenderé. Saludos.